El sonido de tela rasgándose cortó el aire en la estrecha sala de instrucciones como un cuchillo de combate atravesando una lona. El teniente Brad Steele, una montaña de 1,93 metros de músculo del equipo 6 de la Unidad de Guerra Naval Especial, FGNE, agarró la blusa médica de la sargento Rachel Cooper con ambas manos y la rasgó desde el cuello hasta el pecho, el tejido desgarrado cayendo al suelo de concreto con un golpe suave que de alguna manera resonó más fuerte que disparos en el silencio repentino. No necesito una niñera. Su voz retumbó en la habitación, saliva saliendo de sus labios mientras su rostro se contorsionaba de rabia. Rachel se quedó inmóvil, su figura de 1,57 metros empequeñecida por el operador imponente, sus manos temblorosas aferrando el kit médico contra su pecho como un escudo que no podía protegerla de lo que estaba ocurriendo. 12 operadores de la FGNE formaron un círculo alrededor de ella, sus ojos cargados con el cálculo frío de depredadores evaluando a su presa. Uno de ellos, una bestia de hombre con un tatuaje de calavera subiendo por su cuello, pateó una silla de metal a través de la habitación. Chocó contra la pared a centímetros de la cabeza de Rachel, el clank reverberando a través de sus huesos. Escucha bien, chica de los curitas. Steele dio un paso más cerca, su aliento apestando a tabaco y al whisky de la noche anterior lavando su rostro. Mañana, vamos a patrullar por el sector 7, territorio talibán. Estarás muerta en los primeros 5 minutos, y no voy a dejar que ninguno de mis chicos arriesgue su vida tratando de salvar a una medicucha inútil que ni siquiera puede mirar a un guerrero real a los ojos. Su mano enorme salió disparada, agarrando su cuello y levantándola del suelo, sus botas colgando indefensas mientras luchaba por respirar. Rachel no gritó, no suplicó, sus pequeños ojos marrones fijos en los de él, firmes a pesar del miedo recorriendo sus venas. Pero en 24 horas, este mismo hombre estaría tendido bajo sus manos con sus intestinos derramándose sobre la tierra afgana, suplicándole que salvara su vida. Si este momento de tensión militar cruda te tiene al borde del asiento, por favor dale like y suscríbete al canal. Estas no son solo historias. Son tributos a los héroes no reconocidos que prueban que el coraje viene en todos los tamaños. Tu apoyo significa todo para mantener vivas estas relatos de valor. Ahora, volvamos a esa sala de instrucciones donde la ordalía de Rachel apenas comienza. Steele soltó su agarre y Rachel cayó al suelo, sus rodillas golpeando el concreto con un crujido doloroso. Se enderezó lentamente, ajustando lo que quedaba de su uniforme rasgado con manos que se negaban a dejar de temblar. La puerta se abrió de golpe y la coronel Sarah Wenders entró a grandes zancadas, sus ojos agudos evaluando la escena. El tejido rasgado en el suelo. El estado desaliñado de Rachel. Los operadores de la FGNE parados en un círculo depredador. ¿Qué demonios está pasando aquí? Su voz cortó el aire espeso de testosterona como una hoja. Steele se enderezó, sin molestarse en ocultar su desprecio. Coronel, necesitamos un médico de combate real, no esto. Hizo un gesto despectivo hacia Rachel. Esta carga va a hacer que mueran buenos hombres. La mandíbula de Winters se tensó, su mirada pasando de Steele a Rachel, quien estaba en silencio, sangre goteando de donde sus rodillas habían golpeado el suelo. La sargento Cooper se queda. Es una orden directa, teniente. Los operadores de la FGNE estallaron en murmullos enojados. Uno de ellos, apenas salido del entrenamiento por la arrogancia fresca en su rostro, agarró una botella de agua y la lanzó contra la pared cerca de la cabeza de Rachel. El agua explotó sobre el concreto, gotas golpeando su rostro como metralla. «Esto es una mierda», gritó. «No hacemos de niñeras en los equipos». Winters dio un paso adelante, su voz bajando a un susurro peligroso. Un estallido más, y estarás explicando al almirante Morrison por qué su equipo Premier no puede seguir órdenes simples. Despedidos. Los operadores de la FGNE salieron en fila, cada uno asegurándose de chocar el hombro de Rachel al pasar. Steele fue el último, deteniéndose para inclinarse, sus labios a centímetros de su oreja. Mejor reza a cualquier dios en el que creas para que mañana salga bien. Porque si no, si uno de mis chicos resulta herido por tu culpa. Dejó la amenaza colgando en el aire, luego se enderezó y salió, dejando a Rachel sola con la coronel.
Winters esperó hasta que la puerta se cerró antes de hablar. Sé que lo que hicieron estuvo mal, sargento, pero te necesito en esta misión. ¿Puedes manejarlo? Rachel finalmente encontró su voz, quieta pero firme. Sí, señora. ¿Puedo manejarlo? Winters la estudió por un largo momento, luego asintió. Límpiate. Instrucciones a las 0600 horas. Mientras la coronel salía, Rachel se agachó para recoger los pedazos rasgados de su uniforme, sus manos finalmente firmes. Había pasado por peor, mucho peor. El recuerdo la golpeó como un golpe físico mientras doblaba el tejido rasgado. Otro tiempo, otro lugar, pero las mismas voces despectivas. Envíen un médico real, no una chica jugando a ser soldado. Eso había sido 3 años atrás en un lugar que oficialmente no existía durante una misión que nunca ocurrió. Empujó el recuerdo hacia abajo, lo encerró con todos los otros. Habría tiempo para recuerdos después. Ahora mismo, tenía equipo que preparar. La sala de suministros médicos era su santuario, el único lugar en la base de operaciones avanzada Chapman, donde podía trabajar sin ojos juzgando cada movimiento. Extendió su kit médico táctico sobre la mesa de metal, revisando cada componente con precisión practicada. Los agentes hemostáticos diseñados para detener sangrado arterial en segundos. Los instrumentos quirúrgicos de emergencia, cada uno seleccionado a través de experiencia brutal. Los sustitutos de sangre sintéticos que costaban 10 veces sus equivalentes civiles, pero podían significar la diferencia entre un ataúd cubierto con una bandera y un soldado yendo a casa. Sus dedos se movían con una eficiencia que hablaba de innumerables horas bajo fuego, de decisiones tomadas cuando segundos significaban vidas. Eso no es de emisión estándar. La voz la hizo congelarse. El suboficial Marcus Williams, el corpsman senior del equipo de la FGNE, estaba en la puerta. A diferencia de los otros, su tono tenía curiosidad en lugar de desprecio. Había estado observándola trabajar, notando la forma en que arreglaba sus suministros, no por el libro, sino por las duras lecciones del combate. Las manos de Rachel reanudaron su movimiento, revisando las pinzas arteriales. Algunos no lo son. Mantuvo su voz neutral, profesional. Doc Williams dio un paso más cerca, sus ojos experimentados captando detalles que otros habían pasado por alto. La forma en que probaba cada torniquete con un movimiento de torsión específico. Los suministros quirúrgicos extrametidos en espacios que un médico regular no pensaría usar. El pequeño vial de ketamina escondido entre la morfina, útil para ciertos tipos de cirugía de campo que la mayoría de los médicos nunca intentaban. Esa cicatriz en tu brazo, dijo en voz baja, habiéndola notado cuando su manga se subió. Eso no es de un IED. Demasiado precisa. Parece que vino de un bar. Rachel bajó su manga, pero no antes de que él captara un vistazo de más cicatrices. Un mapa de violencia escrito en su piel. Accidente de entrenamiento, dijo, la mentira suave y practicada. Williams no insistió, pero ella podía ver las preguntas en sus ojos. Bien, déjalo preguntarse. Mañana, cuando las balas empezaran a volar, las preguntas serían lo último en la mente de cualquiera. La tarde trajo tiempo obligatorio en el polígono, y los operadores de la FGNE se aseguraron de que Rachel fuera la última en la fila. Tomaron sus posiciones con la arrogancia casual de guerreros élite, sus disparos agrupándose apretados a 300 metros. Mira y aprende cómo disparan los operadores reales, gritó Steele. Sus rondas perforando agujeros perfectos en el centro de masa de su objetivo. Los otros siguieron el ejemplo, su puntería una exhibición de años de entrenamiento y innumerables rondas enviadas. Eran buenos, muy buenos, asesinos profesionales en la cima de su oficio. Cuando llegó el turno de Rachel, uno de los operadores más jóvenes, el compañero de nado de Rodriguez, Jenkins, accidentalmente pateó su lata de munición, enviando rondas esparciéndose por el concreto. Ups, dijo con una sonrisa que tenía todo el calor de la sonrisa de un depredador. Dedos de mantequilla. El maestro del polígono, un sargento del ejército canoso que había visto demasiado para preocuparse por dramas interservicios, solo sacudió la cabeza y esperó. Rachel se arrodilló,
recolectando la munición esparcida con la misma paciencia metódica que había mostrado todo el día. Cargó su cargador, movimientos suaves y económicos, luego tomó su posición. El rifle se sentía familiar en sus manos, un viejo amigo que no había visitado en demasiado tiempo. Se acomodó en su postura, y algo cambió en el aire. La risa de los operadores de la FGNE murió mientras observaban su cuerpo fluyendo naturalmente a una posición de tiro que gritaba entrenamiento avanzado. Su respiración se ralentizó, el mundo estrechándose al poste de mira delantera y el objetivo más allá. 5 disparos, 5 segundos. El maestro del polígono llamó cese al fuego y trajo el objetivo de vuelta. 5 agujeros tan apretados que parecían una sola herida irregular. Todos disparos a la cabeza a 300 metros. El silencio se extendió hasta que Jenkins murmuró, disparos de suerte. Cualquiera puede tener suerte una vez. Pero Steele no estaba mirando el objetivo. Estaba mirando la postura de Rachel, la forma en que había controlado el retroceso del rifle, los fundamentos de tiro que tomaban años perfeccionar. Sus ojos se entrecerraron, pero antes de que pudiera hablar, ella ya había limpiado su arma y retrocedido, rostro tan blanco como niebla matutina. Esa noche, el comedor era su caos usual de voces fuertes y bandejas chocando. Rachel encontró una mesa vacía en la esquina, prefiriendo la soledad a la confrontación inevitable que vendría de sentarse con otros. Apenas había empezado a comer cuando alguien volcó una botella de salsa picante sobre su bandeja. Líquido rojo acumulándose como sangre sobre su comida. Ponle picante, cariño. El cabo de lanza Brock se rió, chocando los 5 con otro operador mientras pasaban. Hay que endurecer ese estómago blando para mañana. Un napkin apareció en su visión periférica. La cabo Lisa Park, una de las pocas otras mujeres en la base, lo deslizó a través de la mesa antes de sentarse sin invitación. Son, como dijo Lisa en voz baja, observando a los operadores de la FGNE congregarse en su mesa usual como lobos alrededor de una presa. Lo que están haciendo no está bien. Rachel limpió la salsa de su bandeja, salvando lo que podía de su comida. He tenido peor. Las palabras salieron planas, cargando un peso que hizo que los ojos de Lisa se abrieran ligeramente. Aún así no lo hace correcto, insistió Lisa, luego se inclinó más cerca, su voz bajando. Mira, probablemente no debería decir esto, pero he oído cosas sobre ti. Cosas buenas. La mano de Rachel se detuvo en su tenedor. Tienes a la persona equivocada. Lisa sacudió la cabeza, edificio 3 sótano. Hay algo allí que deberías ver si necesitas munición contra ellos. No balas, sino del otro tipo. Se levantó rápidamente, como si tuviera miedo de ser vista hablando demasiado tiempo con la paria. Solo ten cuidado mañana. Algunos de nosotros sabemos que mereces algo mejor que esto. Mientras Lisa se alejaba, Rachel notó al jefe maestro Rodríguez observándola desde el otro lado de la habitación. La expresión del operador senior de la FGNE era ilegible, pero sus ojos tenían una mirada calculadora que ella había visto antes. Estaba armando algo, conectando puntos que otros habían pasado por alto. Bien. Déjalo preguntarse también. Mañana respondería las preguntas de todos, quisieran esas respuestas o no. Las manos de Rachel temblaron mientras reempacaba su kit médico táctico avanzado conteniendo agentes hemostáticos de grado militar e instrumentos quirúrgicos de emergencia originalmente desarrollados para medicina de combate de operaciones especiales. Los suministros de trauma especializados, incluyendo pinzas arteriales y sustitutos de sangre sintéticos, costaban más de 10 veces los equivalentes civiles, pero podían significar la diferencia entre la vida y la muerte en el campo. Cada componente había sido seleccionado a través de años de experiencia en el campo de batalla, diseñado para trabajar en las condiciones de combate más duras imaginables. La oscuridad antes del amanecer envolvía a Bobby Chapman como un sudario funerario mientras Rachel se dirigía a la sala de instrucciones. 0545 horas, 15 minutos temprano, pero los operadores de la FGNE ya estaban allí, sus rostros pintados con la confianza casual de hombres que nunca habían encontrado una situación de la que no pudieran disparar su salida.
Tomó un asiento en la parte trasera, tratando de volverse invisible, pero la voz de Steele cortó su intento de anonimato. Bueno, mira quién apareció. Pensé que podrías haber desarrollado un caso repentino de estrés de combate. La risa fue cruel, depredadora. Uno de los operadores de la FGNE, el suboficial de segunda clase Thompson, hizo un show de revisar su bolsa médica. Tengo mis propios. ¿Curitas, teniente? Estamos bien para dejarla atrás. La coronel Winters entró antes de que Steele pudiera responder. Su presencia inmediatamente demandando atención. La instrucción fue directa. Una patrulla de presencia a través del sector 7, mostrando la bandera en un área donde la influencia talibán había estado creciendo. Simple en teoría, mortal en práctica. La ruta los llevaría a través del Valle Tangi, un corredor estrecho flanqueado por terreno alto en ambos lados. País perfecto para emboscadas. Mientras Winters delineaba la misión, Rachel se encontró estudiando el mapa de terreno con creciente inquietud. Algo sobre la ruta de patrulla le molestaba, una familiaridad que no podía ubicar del todo. ¿Preguntas?, preguntó Winters al concluir la instrucción. Rachel levantó la mano, ganando gemidos de los operadores de la FGNE. Señora, la ruta nos lleva a través de un punto de estrangulamiento natural en la referencia de cuadrícula 38 Romeo Quebec Mac, no deberíamos considerar. Steele la cortó con una carcajada. La médico quiere jugar a táctico ahora. Quédate en tu carril, Cooper. Deja la planificación operacional a los operadores. Los otros operadores de la FGNE se unieron a la burla, pero Rachel notó a Doc Williams y al jefe maestro Rodríguez intercambiar miradas. Habían visto lo mismo que ella. La ruta era peligrosa, predecible, pero el ego de Steele no le permitiría considerar input de alguien que ya había descartado como inútil. El convoy consistía en 4 UMVs blindados. Y sorpresa, sorpresa, Rachel fue asignada al último vehículo, Cola Charlie, la posición más vulnerable. Subió para encontrarse rodeada por 3 de los partidarios más vocales de Steele, incluyendo a Jenkins, quien la saludó con una mueca. Intenta no vomitar cuando empiecen los disparos, princesa. La sangre es muy diferente cuando no está en tus lindos y limpios libros médicos. Rachel aseguró su equipo y revisó su rifle. Movimientos automáticos después de años de práctica. Mientras lo hacía, algo pequeño y blanco llamó su atención. Un papel doblado metido en su kit. La nota de Lisa. Lo tomó, leyéndola rápidamente. Edificio 3 sótano, si necesitas prueba. ¿Prueba de qué? La guardó mientras el convoy comenzaba a rodar. Las calles del pueblo local pasaban borrosas. Mujeres en burcas jalando niños adentro. Hombres observando con expresiones que podían significar cualquier cosa o nada. La charla por radio era profesional pero tensa. Todos lo sentían. Esa sensación eléctrica antes de la tormenta. Rachel se encontró inconscientemente revisando su equipo de nuevo. Dedos encontrando los suministros escondidos que Doc Williams había notado. La ketamina, el kit quirúrgico extra, las herramientas para procedimientos que la mayoría de los médicos nunca intentaban porque la mayoría de los médicos no habían estado donde ella había estado, no habían aprendido de quien ella había aprendido. Sector 7 en 5 miles, reportó el vehículo líder. El Valle Tangi se abrió ante ellos como una boca esperando tragarlos enteros. Terreno alto en ambos lados. Campos de rocas perfectos para ocultar combatientes y ese maldito punto de estrangulamiento acercándose rápido. Rachel presionó su radio. Intentó una vez más. Rojo 1, esto es Rojo 4, recomiendo que Rojo 4 mantenga disciplina de radio. La voz de Steele crepitó de vuelta, goteando desdén. Guarda la charla para llamar nuestra posición cuando inevitablemente te congeles. Jenkins se rió. El teniente te tiene calada, Doc. Tal vez cuando volvamos, puedas transferirte a algún lugar más seguro. Escuché que el comedor necesita. El mundo explotó. El AED detonó directamente bajo el segundo vehículo, levantando el UMV de múltiples toneladas en el aire como un juguete. Cayó de lado, llamas ya lamiendo el tanque de combustible.
Luego las montañas erupcionaron con fuego de armas pequeñas. El crack distintivo de AK-47S mezclándose con el silbido de RPGS, contacto. Contacto. 360 grados. La radio explotó con voces mientras el entrenamiento de Rachel tomaba el control. Estaba fuera del vehículo antes de que el pensamiento consciente la alcanzara. Kit médico en mano, rifle colgado, moviéndose hacia el Humvee destruido mientras balas pasaban zumbando por su cabeza como avispas enojadas. Dentro del vehículo en llamas, podía ver movimiento. Alguien estaba vivo. Los operadores de la FGNE estaban devolviendo fuego, su entrenamiento evidente en las salvas disciplinadas, pero estaban clavados. Otro RPG cruzó el valle, impactando cerca del vehículo líder. Esto no era un ataque de acoso. Esto era una emboscada deliberada, bien planeada. Rachel alcanzó el Humvee volcado, el calor de las llamas quemando su rostro. Dos operadores de la FGNE estaban atrapados adentro, uno inconsciente, el otro gritando mientras llamas lamían sus piernas. Sin dudar, se zambulló a través del marco de puerta retorcido. El calor era abrumador, humo llenando sus pulmones mientras agarraba al operador consciente. Peterson, su mente suministró a través del caos. Lo arrastró fuera, sus gritos perforando el fuego de armas, luego se zambulló de vuelta por el inconsciente. Las llamas se extendían, munición empezando a cocinarse. Lo agarró bajo los brazos y tiró con fuerza nacida de la desesperación y algo más, algo ganado en lugares cuyos nombres eran clasificados. Mientras salía del vehículo, explotó, la conmoción lanzándola adelante. Cubrió a los heridos con su cuerpo mientras metralla silbaba arriba. Médico. El grito vino del vehículo líder, luego otro del tercero. Todos estaban sufriendo bajas. Rachel miró a los dos hombres que había sacado del Humvee en llamas. Peterson tenía quemaduras de segundo grado en las piernas, pero viviría. El otro, Kowalski, sangraba de una herida en la cabeza, pero respiraba. Hizo la elección imposible del médico de combate y se movió hacia los gritos más fuertes. Su patrón de movimiento era diferente a cualquier médico que los operadores de la FGNE hubieran visto. No corría en línea recta, sino que fluía de cobertura a cobertura, cronometrando sus movimientos con los patrones de fuego enemigo. Cuando alcanzó el vehículo líder, encontró exactamente lo que había temido. Steele estaba abajo. El RPG había detonado contra la armadura del vehículo, y aunque no había penetrado, el desprendimiento había hecho su trabajo. Steele yacía medio fuera de la escotilla del comandante, su abdomen desgarrado, intestinos derramándose como grotescos trimes de fiesta, sus ojos, que horas atrás la habían mirado con tal desprecio, ahora solo tenían terror y dolor. «Ayúdame», jadeó, sangre espumando de sus labios. «Por favor». Las manos de Rachel se movieron sin dudar, cortando su equipo para evaluar el daño. Era malo. Catastróficamente malo. El tipo de herida que mataba a hombres mientras sus compañeros observaban impotentes. Pero Rachel había visto peor, había arreglado peor en lugares donde el fracaso significaba más que una muerte, donde la misión dependía de mantener personal clave vivo contra todas las probabilidades. Rojo 4, ¿cuál es tu estatus? La voz de Doug Williams crepitó a través de su auricular. Estaba clavado cerca del tercer vehículo, tratando sus propias bajas. Rojo 4 tiene múltiples bajas categoría A, respondió, usando la terminología médica para aquellos que necesitaban cirugía inmediata o morirían. Necesito que mantengas tu posición. Tengo esto, Cooper. Él necesita un cirujano, no una transmisión de Williams se cortó mientras otra explosión sacudía el valle. Los talibanes estaban presionando su ataque, tratando de sobrepasar el convoy. El tiempo se acababa. Rachel tomó su decisión. De su kit, sacó suministros que ningún médico regular llevaba. La ketamina entró primero, suficiente para quitar el filo, pero no suficiente para noquearlo completamente. Lo necesitaba consciente. Lo necesitaba luchando por vivir. Escúchame, dijo, su voz cortando su pánico. Esto va a doler como nada que haya sentido. Pero vas a vivir. ¿Entiendes? Vas a vivir.
Sus manos trabajaron con una velocidad y precisión que hablaba de lugares más oscuros, elecciones más duras. Empacó la herida, pinzando sangradores con una expertise que iba más allá de la medicina de combate estándar. Cuando suturó los intestinos, un procedimiento que debería haber sido imposible bajo fuego, sus manos nunca temblaron a pesar de las balas impactando a centímetros. Pero el fuego enemigo se intensificaba. RPGs estaban enmarcando su posición y los operadores de la FGNS estaban quedando sin munición. Necesitaban apoyo y lo necesitaban ahora. Fue cuando Rachel hizo algo que más tarde sería clasificado en el informe posterior a la acción. Cambió su radio a una frecuencia que no debería haber conocido usando signos de llamada que no se suponía existieran. Firehawk 6, esto es Ghost 71. Tropas en contacto. Misión de fuego peligro cercano cuadrícula 38 Romeo Quebec Mac 4521. Repito. Peligro cercano. Amigos marcados por estrobo SIR. Tiempo en objetivo. Ahora, ahora, ahora. La radio quedó en silencio, luego una voz, confundida pero profesional. Ghost 71. Auténtica. Hecho Charlie. Sin perder un latido mientras aún trabajaba en las heridas de Steele, Rachel recitó un código de autenticación que había sido grabado en su memoria 3 años atrás. Otra pausa. Luego Ghost 71, Firehawk 6. Rondas en camino. 30 segundos. Baja a tu gente. Todos elementos rojo tomen cobertura, transmitió Rachel en la red táctica. Artillería en camino. Peligro cercano. Se lanzó sobre Steele mientras el mundo se convertía en trueno y llama. La barrera fue colocada con precisión. Caminando por las líneas de cresta donde los combatientes talibanes se habían posicionado. Cada ronda aterrizó exactamente donde haría el mayor daño al enemigo mientras evitaba el convoy. Era el tipo de dirección de fuego que tomaba años dominar. El tipo que venía de llamar strikes mientras balas volaban arriba y amigos morían alrededor. Ver a Rachel soportar este tratamiento en silencio, sabiendo que tiene que probarse no con palabras sino acciones, ¿qué harías en su posición? ¿Lucharías de vuelta o esperarías el momento correcto? Deja un comentario abajo con tus pensamientos porque a veces las batallas más duras se pelean antes de que el enemigo real siquiera aparezca. Ahora mira qué pasa cuando su convoy entra en la zona de muerte. Mientras el convoy entraba en territorio hostil, la tableta táctica de Rachel mostraba imágenes satelitales en tiempo real a través de sistemas de comunicación encriptados de grado militar diseñados para recolección de inteligencia de operaciones especiales. El dispositivo robustecido capaz de sobrevivir explosiones de IED y temperaturas extremas proporcionaba conciencia de campo de batalla típicamente reservada para elementos de comando. Su procesador avanzado podía calcular coordenadas de artillería y mantener enlace seguro incluso bajo condiciones de guerra electrónica pesada. Características que probarían ser críticas en la emboscada adelante. La artillería había roto la emboscada, pero la pelea no había terminado. Combatientes talibanes, aturdidos pero no derrotados, comenzaron a reagruparse para otro asalto. Rachel podía oír a sus comandantes gritando en pastún, tratando de reunir sus fuerzas. Entendía cada palabra, otra habilidad que no estaba en su archivo oficial. Estaban planeando correr al convoy, aceptando bajas para sobrepasar a los estadounidenses. Pero primero, tenía que terminar de salvar a Steele. Trabajando con una mano mientras disparaba su M4 con la otra, completó la cirugía de campo que debería haber sido imposible. Los intestinos de Steele estaban de vuelta adentro, sostenidos en lugar por suturas que harían llorar de envidia a cirujanos de libros de texto. El sangrado estaba controlado, sus vitales estabilizándose. Viviría si podían salir de este valle. Ghost 71, Firehawk 6. Segunda misión lista. Llama la bola. La artillería estaba lista para otro strike, pero Rachel podía ver el problema. Los talibanes estaban demasiado cerca ahora. Peligro cercano se había convertido en tropas en contacto. Cualquier artillería ahora sería tan probable de matar estadounidenses como enemigos. Firehawk 6, Ghost 71, negativo en segunda misión. Amigos y enemigos mezclados.
Vamos a tener que hacerlo de la manera dura. Cambió frecuencias de nuevo. Dust-Off 33, Ghost 71. Necesito medevac inmediato en cuadrícula 38 Romeo Quebec Mac 4521. Múltiples bajas alfa categoría. LZ caliente. ¿Cómo copia? La voz del piloto de evacuación médica volvió tensa pero determinada. Ghost 71. Dust-Off 33. Roger en LZ caliente. ETA 8 Maix, ¿puedes aguantar 8 minutos en un tiroteo? 8 minutos era una eternidad. Varias eternidades. Rachel miró alrededor a la situación del convoy. La mitad de los operadores de la FGNE estaban heridos. Munición se acababa. Y los talibanes presionaban más cerca. No durarían 8 minutos a menos que algo cambiara. Fue cuando el jefe maestro Rodríguez apareció a su lado, sangre fluyendo de un rasguño en su sien. Cooper, dijo, y había algo diferente en su voz ahora. Respeto. Esa misión de fuego fue del libro de texto. ¿Dónde demonios hiciste? Su pregunta fue cortada por el crack distintivo de un rifle de francotirador Dragunov. Un operador de la FGNE en el tercer vehículo se derrumbó. Francotirador 2. Aproximadamente 400 metros, alguien gritó. Rachel ya se estaba moviendo. Agarró el rifle más cercano con mira, un sistema de francotirador semiautomático M110, y encontró una posición. A través de la mira, podía ver el destello de boca del escondite del francotirador talibán. El disparo sería difícil cuesta arriba a través de humo con viento que podía sentir pero no medir con precisión. Pero había hecho disparos más duros en peores condiciones cuando más que su vida dependía de ello. Tomó un aliento, dejó salir la mitad y apretó. El rifle retrocedió contra su hombro, y 400 metros lejos, el francotirador talibán se desplomó sobre su arma. Jesús Cristo, respiró Jenkins. Había estado observando, había visto el disparo que la mayoría de francotiradores entrenados encontrarían desafiante. Eso fue, pero no había tiempo para asombro. Los talibanes estaban haciendo su empuje final. Combatientes bajando de las líneas de cresta en un asalto de ola humana. Esto era todo. Aso muere. Rachel tomó una elección que perseguiría sus sueños pero salvaría vidas. Sacó su tableta táctica de nuevo, dedos volando sobre la pantalla. Todos elementos rojo, transmitió, marcando posiciones enemigas con láser IR, onda continua, mantengan sus cabezas abajo. De su kit, produjo un designador láser infrarrojo, otra pieza de equipo que ningún médico normal llevaría. Comenzó a pintar posiciones talibanas, el haz invisible marcando objetivos para algo que el enemigo no vería venir. Alto arriba, un cañonero AC-130 que había estado merodeando fuera del área de operaciones recibió nuevos datos de objetivo. La voz del piloto crepitó a través de su auricular. Ghost 71, Spooky 41 tiene tu brillo autorizado caliente. Rachel miró a los talibanes avanzando, a sus camaradas heridos, a Steele, quien estaba lo suficientemente consciente para mirarla con algo acercándose a O. Spooky 41, Ghost 71, autorizado caliente. Trae la lluvia. La noche se volvió día mientras las armas del cañonero se abrían. El cañón Gatling de 25 milímetros sonaba como Dios aclarando su garganta, seguido por el tum constante del cañón Bofors de 40 milímetros. Cada ráfaga fue colocada con precisión, siguiendo el designador láser de Rachel mientras lo caminaba a través de las posiciones talibanas. El asalto de ola humana se desintegró bajo el fuego abrumador. Combatientes que momentos antes habían estado cargando ahora corrían por cobertura que no existía. Dust-Off 33, un minuto fuera. Los rotores del helicóptero Medevac se volvieron audibles sobre el fuego de armas, pero aterrizar aún sería peligroso. El LZ estaba caliente y combatientes talibanes aún estaban disparando desde posiciones cubiertas. Fue cuando los operadores de la FGNE probaron por qué eran élite. Heridos o no, formaron un perímetro, poniendo fuego supresor con la precisión disciplinada de hombres que lo habían hecho 100 veces antes. Y en el centro de todo estaba Rachel. Aún trabajando en bajas, aún llamando apoyo de fuego, aún haciendo lo imposible.
El Black Hawk tocó tierra en un tornado de polvo y escombros. Rachel y Doug Williams supervisaron la carga de bajas, priorizando basado en heridas. Steele fue primero. A pesar de todo, sus lesiones eran las más amenazantes para la vida. Mientras lo cargaban, agarró el brazo de Rachel con fuerza sorprendente. Cooper jadeó a través del dolor. Lo siento. No sabía. No entendía. Ella encontró sus ojos y por primera vez desde que esta ordalía comenzó permitió que una pizca de emoción se mostrara. Guarda tu fuerza, teniente. Puedes disculparte apropiadamente cuando no estés sosteniendo tus tripas. Pero no había calor en sus palabras y Steele logró lo que podría haber sido una sonrisa antes de que la morfina lo arrastrara. Más helicópteros llegaron. Apaches proporcionando cobertura, Black Hawks adicionales para los heridos caminando, y equipo. Mientras despegaban, Rachel finalmente se permitió un momento para respirar. Sus manos estaban cubiertas de sangre. De Steele, de Peterson, la suya propia de cortes que no había notado. Su uniforme estaba rasgado y quemado. Equipo esparcido o gastado. Pero estaban vivos. Todos ellos. Incluso los que habían tratado de romperla. Jenkins se sentó frente a ella en el Black Hawk, mirando con una expresión atrapada entre oh y vergüenza. Esa frecuencia que usaste, dijo, teniendo que gritar sobre los rotores. Esos signos de llamada, Ghost 71. Eso se apagó, incapaz o no queriendo terminar el pensamiento. Eso es clasificado, terminó Rachel por él, su voz llevando a pesar del ruido. Y va a quedarse así. Pero Jenkins no había terminado. La forma en que te moviste, el tiro, los procedimientos médicos, ningún médico puede hacer eso. Ningún médico regular. Hizo una pausa, tragando duro. ¿Quién eres realmente? Rachel miró por la ventana a las montañas afganas cayendo abajo. Al pilar de humo aún subiendo del sitio de la emboscada. Pensó en la nota en su bolsillo, sobre el sótano del edificio 3, sobre secretos que eran mejor dejados enterrados. Pero estos hombres habían sangrado a su lado ahora. Habían ganado una pieza de la verdad. Soy alguien que hizo una promesa, dijo finalmente, de siempre traer a todos a casa, no importa lo que costara. El resto del vuelo pasó en silencio. Cada hombre perdido en sus propios pensamientos. Habían entrado en ese valle con un médico que despreciaban, trataron de romper, trataron como menos que humana. Estaban saliendo debiendo sus vidas a alguien que se había probado más guerrera de lo que cualquiera de ellos había imaginado. Pero la verdad completa aún estaba oculta, aún protegida por clasificaciones sin necesidad de saber. El misterio de Ghost 71 los perseguiría. Pero la evidencia era clara. Rachel Cooper no era una médico ordinaria. Nunca lo había sido. En el hospital de campo, reinaba un caos controlado mientras doctores y enfermeras pululaban sobre las bajas. Rachel supervisó la entrega, proporcionando reportes detallados sobre la condición de cada paciente y las intervenciones que había realizado. El cirujano receptor, un mayor con 20 años de experiencia, escuchó con creciente asombro. Realizaste una reparación intestinal bajo fuego con equipo de campo básico. Examinó las suturas de Steele, sacudiendo la cabeza. Esto es trabajo que esperaría de un cirujano de trauma, no de un médico de campo. ¿Dónde entrenaste? Aquí y allá, respondió Rachel, desviando como siempre lo hacía. Necesita una X-Lab completa, pero lo logrará. La reparación aguantará. El mayor la miró por un largo momento, luego asintió. Me aseguraré de que el equipo quirúrgico sepa que están siguiendo trabajo experto. Mientras se alejaba, Rachel lo oyó murmurar a un colega, eso no es medicina de campo. Eso es arte. Pero ya se estaba moviendo, revisando las otras bajas, asegurándose de que cada una estuviera estable. La adrenalina estaba desvaneciéndose ahora, dejando agotamiento en su estela. Sus manos finalmente habían comenzado a temblar, no de miedo, sino de la reacción retardada de un cuerpo empujado más allá de sus límites. Sargento Cooper. La voz pertenecía a la coronel Winters, quien había llegado al hospital tan pronto como la noticia de la emboscada alcanzó la FOB. Necesito hablar contigo en privado.
Rachel la siguió a una oficina vacía, notando la carpeta en las manos de la coronel, su estómago se tensó. ¿Cuánto sabía Winters? ¿Cuánto había sido reportado? La coronel cerró la puerta y se volvió para enfrentarla, expresión ilegible. He estado recibiendo algunas transcripciones de radio interesantes, comenzó. Códigos de autenticación que no deberían existir, signos de llamada que supuestamente fueron retirados hace 3 años, y una cierta tripulación a 130 que está muy curiosa sobre quién exactamente estaba dirigiendo su fuego con tal precisión. Rachel permaneció en silencio. A veces la mejor defensa era ninguna defensa. Winters continuó, también tengo 12 operadores de la FGNE que deben sus vidas a un médico que trataron de destruir. Hombres que ahora están contando a cualquiera que escuche sobre habilidades que van mucho más allá del entrenamiento médico. Abrió la carpeta, revelando un documento marcado con sellos de clasificación que Rachel reconoció demasiado bien. Así que, hice algunas excavaciones, hice algunas llamadas a gente que oficialmente no existe. Imagina mi sorpresa cuando confirmaron que Ghost 71 no solo era real, sino que estaba listado como Kia hace 3 años. El silencio se extendió entre ellas como un aliento retenido. Finalmente, Rachel habló. Me dijeron que mi pasado estaba enterrado, que podía empezar de nuevo. La expresión de Winters se suavizó ligeramente. Lo estaba, pero acciones como hoy tienen una forma de resucitar a los muertos. La pregunta ahora es qué hacemos al respecto. Cerró la carpeta, pareciendo llegar a una decisión. Por ahora, nada. El informe posterior a la acción reflejará desempeño ejemplar por un médico de combate bajo fuego. Los aspectos inusuales serán atribuidos a la niebla de la guerra, pero Rachel usó su primer nombre por primera vez. Los operadores de la FGNE saben. Puede que no sepan los detalles, pero saben que no eres lo que pareces. Ese secreto está fuera. Rachel asintió, agotamiento haciendo que sus hombros se hundieran. Entiendo, señora. Pondré para una transferencia. No harás tal cosa. Winters interrumpió. ¿Sabes qué están diciendo esos hombres? Steele despertó durante la preparación de cirugía. Sus primeras palabras fueron preguntando si estabas bien. Jenkins te está escribiendo para una estrella de plata. Rodriguez quiere que seas asignada permanentemente a su equipo. Hizo una pausa, dejando que eso se hundiera. Has pasado de paria a santa patrona en un tiroteo. Las transferencias son lo último en la mente de cualquiera. Un golpe en la puerta las interrumpió. Entre, llamó Winters. Doc Williams entró, aún en su equipo manchado de sangre. Lo siento por interrumpir, señora, pero la sargento Cooper necesita saber. Steele está fuera de cirugía. Está estable. Pidiendo verla cuando tenga una oportunidad. Hizo una pausa, mirando a Rachel con algo acercándose a reverencia. El cirujano dijo que tu reparación de campo salvó su vida. Otros 10 minutos y sacudió la cabeza. De todos modos, pensé que debería saber. Después de que se fue, Winters se levantó. Descansa un poco, sargento. Es una orden. Figuráramos el resto después. Pero mientras Rachel se volvía para irse, la voz de la coronel la detuvo. Una cosa más. El sótano del edificio 3. Cualquiera que sea lo que hay allí, cualquier secreto que alguien quería que encontraras. Ten cuidado. Algunas piedras son mejor dejadas sin remover. La mano de Rachel encontró la nota en su bolsillo. ¿Cómo sabía Winters? Pero la coronel ya la estaba despidiendo. La conversación terminada. El misterio se profundizaba, pero el agotamiento estaba ganando. Necesitaba dormir. Necesitaba procesar todo lo que había pasado. Mañana habría preguntas, investigaciones, reportes, pero esta noche los había salvado a todos. Los que la habían odiado, humillado, tratado de romperla, los había salvado de todos modos, porque eso es lo que hacen los guerreros. No por gloria o reconocimiento, sino porque era lo correcto. Mientras caminaba a través de las puertas del corredor del hospital, notó las miradas. La palabra se había extendido con la velocidad que solo el chisme militar podía lograr.
La conversación se detenía mientras pasaba, ojos siguiéndola con mezclas de curiosidad y respeto. La transformación estaba completa, de forastera despreciada a salvadora misteriosa. ¿Pero a qué costo? Su vida nueva cuidadosamente construida se estaba agrietando, el pasado filtrándose como sangre a través de vendajes. Ghost 71 se suponía que estaba muerta. Rachel Cooper se suponía que era nadie especial. Ahora ambas mentiras estaban expuestas y no sabía qué identidad reclamar. Los barracones estaban quietos a las 0300 horas cuando Rachel finalmente se dirigió de vuelta del hospital. Su cuerpo se movía en piloto automático. Memoria muscular navegando los caminos oscurecidos de Bobby Chapman mientras su mente luchaba con los eventos del día. Se había duchado 2 veces en el hospital, pero aún podía oler el tan cobre de la sangre, aún sentir el calor del umbe quemándose en su piel. Sus manos firmes como granito durante el tiroteo ahora temblaban con agotamiento mientras alcanzaba su puerta. Sargento Cooper. La voz de las sombras la hizo girar, instinto dejándola en una postura de combate antes de que el reconocimiento entrara. El jefe maestro Rodríguez salió a la luz tenue, su brazo en un cabestrillo del rasguño que había tomado. Tranquila. Solo quería hablar. Levantó su mano buena en un gesto pacífico. Imaginé que volvería sobre ahora. ¿El hospital finalmente te echó? Rachel se enderezó, forzando su cuerpo a relajarse. Algo así. Su voz estaba ronca de gritar sobre fuego de armas y rotores. Rodríguez la estudió por un largo momento y ella podía verlo catalogando detalles, la forma en que se había movido cuando se sorprendió, el posicionamiento de sus pies, la mano que automáticamente había alcanzado por un arma que no llevaba. Conocí a un Ghost una vez, dijo en voz baja. Número diferente. Estuvimos en Ramadi juntos. 07 lo vi llamar apoyo aéreo peligro cercano mientras arrastraba a 2 de la infantería de Marina Española a salvo. Misma precisión que mostraste hoy. Misma calma imposible bajo fuego. Hizo una pausa, eligiendo sus palabras cuidadosamente. Nos dijeron que murió en un accidente de entrenamiento hace 3 años. Todos los Ghosts lo hicieron. Toda la unidad borrada en una mala noche. Rachel mantuvo su expresión neutral, pero su pulso se aceleró. ¿Cuánto sabía? ¿Cuánto estaba adivinando? Los accidentes de entrenamiento pasan, dijo, las palabras ceniza en su boca. Sí, pasan. Rodríguez cambió su peso, haciendo una mueca por algún dolor que el movimiento causó. Cosa graciosa, sin embargo, el accidente pasó en un lugar que no existe durante una misión que nunca ocurrió, y cada Ghost supuestamente fue matado, excepto que sus cuerpos nunca fueron devueltos, solo ataúdes vacíos y banderas dobladas. El aire nocturno colgaba pesado entre ellos, espeso con verdades no dichas. Finalmente, Rodríguez suspiró. Mira, no necesito los detalles. Diablos, probablemente no tengo la autorización para ellos, pero Steele está vivo por ti. Peterson, Kowalski, medio equipo. Están respirando porque estabas allí. Eso es todo lo que me importa. Comenzó a alejarse, luego se detuvo. Ese sótano del que te hablaron. Edificio 3. Ten cuidado. Algunos de nosotros hemos estado aquí lo suficiente para notar patrones. Gente que va buscando ciertas respuestas a veces encuentra más de lo que barganearon. Con eso, se fundió de vuelta en las sombras, dejando a Rachel sola con sus pensamientos y el peso de decisiones aún por tomar. Entró en sus cuartos, cerrando la puerta a la noche y sus preguntas. Pero el sueño no vendría. Cada vez que cerraba los ojos, veía los intestinos de Steele derramándose. Sentía el calor del vehículo quemándose. Oía el silbido de la artillería entrante que había llamado peligro cercano. Y debajo de todo, como una nota baja vibrando a través de sus huesos, estaba el misterio del edificio 3. A las 0600, un golpe rompió el poco descanso que había logrado encontrar. Abrió la puerta para encontrar a Jenkins parado allí, pareciendo que había envejecido 5 años de la noche a la mañana. Círculos oscuros rodeaban sus ojos, y su comportamiento arrogante usual había sido reemplazado por algo crudo e incierto. Sargento Cooper. Rachel, ¿puedo entrar?
El uso de su primer nombre era discordante después de días de chica curita y peor. Se hizo a un lado, dejándolo entrar. Se paró incómodamente en el espacio pequeño, luchando por palabras. Necesito Cristo, esto es duro. Pasó una mano por su cabello. Fui el más grande, contigo. Todos lo fuimos. Pero yo tiré tu equipo, me burlé de ti, hice tu vida un infierno, y luego nos salvaste. Me salvaste incluso después de todo. Es mi trabajo, dijo Rachel simplemente. Pero Jenkins sacudió la cabeza violentamente. No, no lo es. Tu trabajo era proporcionar soporte médico. Lo que hiciste, el soporte de fuego, los procedimientos quirúrgicos, la forma en que luchaste. Encontró sus ojos y ella vio algo roto allí. He estado en los equipos por 5 años. He visto algo de __, pero nunca he visto nada como lo que hiciste ayer y necesito saber por qué. ¿Por qué salvarnos después de lo que te hicimos? Rachel consideró su respuesta cuidadosamente. Estos hombres trataban en una moneda de violencia y honor, de hermandad forjada en fuego. No entenderían la misericordia como debilidad, pero podrían entender el deber como fuerza. Porque eran mi equipo, dijo finalmente. No importa si me aceptaban o no. El momento en que fui asignada a su convoy, sus vidas se volvieron mi responsabilidad. Todo lo demás, lo personal, eso es solo ruido cuando las balas empiezan a volar. Jenkins la miró, luego asintió lentamente. Te estoy poniendo para una estrella de plata. Steele está recomendando una estrella de bronce con dispositivo V. Rodríguez quiere nominarte para la Cruz de Servicio Distinguido. Hizo una pausa. No compensará como te tratamos, pero no quiero medallas, interrumpió Rachel. Quiero hacer mi trabajo sin tener que probarme cada maldito día. La amargura en su voz los sorprendió a ambos. Jenkins se encogió. Sí, sí, lo mereces, y lo tendrás. Nadie que vio lo que hiciste ayer cuestionará tu lugar de nuevo. Se volvió para irse, luego se detuvo en la puerta. El teniente quiere verte cuando estés lista. Está lúcido y sigue pidiendo por ti. Después de que Jenkins se fue, Rachel se sentó en su litera, cabeza en las manos. Las medallas vendrían con escrutinio, investigaciones, preguntas que no podía responder sin revelar verdades que se suponía quedaran enterradas. Pero tal vez eso era inevitable ahora. Tal vez Ghost 71 no podía quedarse muerta por más tiempo. Tomó su decisión. El sótano del edificio 3. Cualquiera que fueran los secretos que contenía, cualquiera que Lisa hubiera descubierto, necesitaba saberlo. El pasado estaba arañando su camino a la superficie de todos modos. Mejor enfrentarlo en sus propios términos. El edificio 3 era una de las estructuras más antiguas en la base, una reliquia de concreto de la ocupación soviética que había sido repurposed incontables veces. El sótano se suponía que era almacenamiento, pero Rachel encontró la puerta sin llave, las escaleras bajando a una oscuridad que parecía más espesa que mera ausencia de luz. Descendió cuidadosamente, su linterna cortando la penumbra. El sótano era más grande de lo esperado, extendiéndose bien más allá de la huella del edificio. Gabinetes de archivos alineaban una pared, sus cerraduras rotas, contenidos revueltos. Pero fue la pared lejana la que hizo que su aliento se atorara. Fotografías, docenas de ellas clavadas en tableros como la pared de conspiración de algún periodista investigador. Y en cada foto, operadores que reconocía, no por rostro. Sus rasgos siempre obscurecidos por balaclavas o sombra, pero por postura, por equipo, por los pequeños detalles que separaban guerreros élite de meramente excelentes. Operadores Ghost, sus hermanos y hermanas en armas, los que se suponía habían muerto con ella. Sabía que vendrías. La voz de Lisa de las sombras no la sorprendió. De alguna manera Rachel lo había esperado. La cabo salió a la luz. Ya no la soldado enlistada incierta del comedor. Su porte era diferente ahora. Profesional, peligroso. Lo siento por el engaño, pero necesitaba evaluarte primero. Asegurarme de que eras quien los archivos decían que eras, gesticuló a las fotografías. He estado recolectando estas por 2 años.
Cada vez que un operador misterioso aparece en reportes posteriores a la acción, cada vez que disparos imposibles se hacen o salvadas médicas milagrosas pasan en lugares donde no deberían. Los Ghosts no están muertos, ¿verdad? Rachel examinó las fotos más de cerca. Kandahar, Helmand, operaciones en Siria e Irak que nunca llegaron a las noticias. En cada una, operadores portando las marcas sutiles de entrenamiento Ghost. Se habían esparcido al viento después de esa noche, ido bajo tierra, convertido en gente diferente, pero no podían dejar de ser quienes eran. Guerreros no olvidan una vida de entrenamiento porque alguien estampe fallecido en su archivo. ¿Por qué?, preguntó Rachel, aunque sospechaba que ya sabía la respuesta. Porque alguien mató a una unidad entera de los operadores más élite de América y lo encubrió. Porque la historia oficial es __. Porque la verdad necesita salir. Lisa se movió a otro tablero. Este cubierto con documentos oficiales, la mayoría fuertemente redactados. Operación Twilight Hammer. ¿Te suena? El nombre golpeó a Rachel como un golpe físico. Estaba de vuelta allí de repente en ese complejo en Pakistán donde todo salió mal. Donde habían sido enviados a morir por alguien que quería la unidad Ghost borrada. La misión que nunca pasó en un lugar que no existía. Donde 24 de los mejores guerreros de América se suponía habían perecido. Fuimos traicionados, dijo Rachel, las palabras saliendo ásperas y irregulares. Vendidos. La intel era deliberadamente falsa. El complejo era una trampa. Sabían que veníamos. Tocó una de las fotos, reconociendo la postura de Ghost 14. A pesar de la calidad granulosa, perdimos 8 esa noche. El resto de nosotros nos dieron una elección. Morir oficialmente y desaparecer o morir de verdad. Nuevas identidades, nuevas vidas. Pero nunca podíamos ser Ghosts de nuevo. Nunca trabajar juntos, nunca investigar qué pasó. En el Aftermath, juntas de revisión médica militar estudiaron la cirugía de campo de Rachel usando sistemas de imagen diagnóstica avanzados, originalmente desarrollados para centros de trauma en zona de combate. El ultrasonido portátil y equipo de documentación digital que había utilizado permitía transmisión en tiempo real de datos médicos a cirujanos en Mons Duo, habilitando guía remota que había salvado vidas de ambos operadores de la FGNE. Esta tecnología, ahora estándar en protocolos médicos de operaciones especiales, revolucionó el cuidado de emergencia en el campo de batalla. Lisa asintió lentamente. Pero estás investigando ahora. Al revelarte ayer al usar esos signos de llamada, has roto tu acuerdo. Vendrán por ti. Rachel sonrió, pero no tenía calor. Déjalos venir. He pasado 3 años pretendiendo ser menos de lo que soy. Escondiéndome, jugando pequeña. Ayer me recordó quién soy realmente, de qué soy capaz. Se volvió para enfrentar a Lisa completamente. ¿Pero por qué te importa? ¿Cuál es tu stake en esto? Mi hermano era Ghost 9, dijo Lisa en voz baja. No salió de ese complejo. Nos dieron una bandera y una historia sobre un accidente de entrenamiento. Mamá aún piensa que murió por falla de equipo, su voz endureció. He pasado 2 años armando piezas, esperando que uno de ustedes surgiera. Cuando tu asignación llegó, cuando vi ciertas anomalías en tu archivo, esperé y ayer lo confirmó. El sonido de pasos en las escaleras los hizo congelarse a ambos. Demasiado pesados para una persona. Múltiples contactos moviéndose con precisión táctica. Rachel empujó a Lisa detrás de un gabinete de archivos y se posicionó con líneas de vista claras a tanto las escaleras como una rejilla de ventilación que podría servir como ruta de escape. Viejos hábitos, nunca verdaderamente enterrados, solo dormidos. La primera figura apareció, arma lista, y la tensión de Rachel se alivió fraccionalmente. Doc Williams, seguido por Rodríguez y 3 otros operadores de la FGNE. Se extendieron profesionalmente, asegurando la habitación antes de que Williams hablara. Imaginamos que te encontraríamos aquí. Jenkins te vio dirigiéndote hacia acá. Esta es una conversación privada, dijo Rachel. Pero no había calor real en ello. Estos hombres habían ganado ciertas verdades.
Williams enfundó su arma. No más. No lo es. Nos salvaste el culo ayer. Eso hace tus problemas nuestros problemas. Miró alrededor del sótano, captando las fotografías, los documentos. Jesús, esto es sobre los Ghosts, ¿verdad? La unidad que fue borrada hace 3 años. Rodríguez se acercó a las fotografías, estudiándolas con interés profesional. Excepto que no todos fueron borrados. Tú eres prueba de eso. Se volvió a Rachel. Entonces, ¿qué pasó realmente? Antes de que pudiera responder, otra voz vino de las escaleras. Lo que pasó fue una operación negra que salió exactamente como planeado. Todos giraron hacia el nuevo Era Evil. Un hombre en ropa civil, pero su porte gritaba militar. Militar de alto rango. Descendió lentamente, manos visibles, pero radiando la confianza de alguien que no necesitaba armas para ser peligroso. Sargento Cooper, o debería decir Ghost 71, ha sido una mujer difícil de encontrar. Rachel lo reconoció ahora. General Thomas Morrison, director adjunto de Comando de Operaciones Especiales. El hombre que había firmado Operación Twilight Hammer. El hombre que había enviado su unidad a morir. General. Su voz estaba firme a pesar de la rabia construyéndose en su pecho. ¿Vino a terminar lo que empezó? Morrison sonrió frío y agudo. Al contrario, vine a agradecerte. Tu desempeño ayer, transmitido a través de redes tácticas, grabado por múltiples unidades. Me has dado exactamente lo que necesitaba, gesticuló a los contenidos del sótano. Todo esto, la investigación, es exactamente lo que esperábamos que pasara cuando mantuvimos a algunos de ustedes vivos. La habitación erupcionó. Williams y Rodríguez se movieron para flanquear a Rachel, su lealtad a ella sobrepasando años de condicionamiento militar. Los otros operadores de la FGNE parecieron confundidos pero siguieron el liderazgo de sus ancios senior. Lisa emergió de detrás del gabinete, su mano descansando en un arma de costado que Rachel no sabía que llevaba. ¿Querías que investigáramos? La mente de Rachel corría, armando 3 años de subterfugio. Querías que surgiéramos. ¿Por qué? Porque los traidores reales aún están allá afuera, dijo Morrison simplemente. Los que realmente traicionaron tu unidad, que han estado vendiendo inteligencia operacional al mejor postor. Necesitábamos Evo. Ghosts que supuestamente estaban muertos pero podrían surgir si presionados. Ghosts que sacarían a los traidores. Sacó una tableta mostrando imágenes satelitales del sitio de la emboscada de ayer. Tu convoy no fue atacado al azar. La ruta, el timín, las fuerzas arrayadas contra ustedes. Todo fue orquestado. Alguien quería confirmar si Ghost 71 era realmente Rachel Cooper. Y ahora lo saben. ¿Me usaste como cebo? La voz de Rachel estaba peligrosamente quieta. ¿Nos usaste a todos? Morrison se encogió de hombros. Te voluntariaste para deber peligroso el día que te uniste al militar. Esto es solo otra forma de servicio. Miró a los operadores de la FGNE. Todos ustedes son ahora parte de esto quieran o no. La gente cazando ghosts no se preocupa por daño colateral. ¿Entonces qué ahora? Preguntó Rodríguez, su mano descansando en su arma. Solo esperamos que estos traidores vengan a matarnos. Morrison sonrió de nuevo, y esta vez tenía un toque de calidez genuina. No, jefe maestro, ahora cazamos. Los ghosts están siendo reactivados, no oficialmente, por supuesto. El display espectacular de la Sargento Cooper ayer ha forzado a nuestros enemigos a moverse. Tratarán de eliminarla antes de que pueda conectar con otros sobrevivientes, pero no saben que ya no está sola. Los miró a cada uno por turno. ¿Quieren la verdad sobre qué pasó? Ayúdennos a encontrarla. ¿Quieren justicia por los ghosts que murieron? Ayúdennos a entregarla. ¿Y si nos rehusamos? Preguntó Williams. Morrison se encogió de hombros. Entonces vuelven a sus vidas, pretenden que esto nunca pasó, y esperan que la gente cazando ghosts no decida que saben demasiado. El sótano cayó en silencio excepto por el zumbido de ventilación y el sonido distante de rotores de helicóptero.
Rachel miró a los hombres que habían ido de tormentores a protectores en el lapso de un solo tiroteo. Vio la decisión en sus ojos antes de que hablaran. Estamos dentro, dijo Rodríguez simplemente. Los otros asintieron acuerdo. Morrison se volvió a Lisa. Es Cabo Park. Tu investigación ha sido notada. Tu hermano estaría orgulloso. Considérate reclutada. Finalmente, enfrentó a Rachel. Ghost. 71. Tu muerte oficial está siendo revertida. Tu equipo te necesita. Tu país te necesita. ¿Responderás la llamada? Rachel pensó en 3 años de esconderse. De pretender ser menos de lo que era. De los 7 ghosts que murieron esa noche y los aún allá afuera, esparcidos y solos. De los traidores que los habían vendido y aún estaban libres. Su decisión fue hecha antes de que terminara de hablar. ¿Cuándo empezamos? Morrison revisó su reloj. Transporte llega en 6 horas. Recoge tu equipo. Di tus adioses. Van oscuros. Se volvió para irse, luego pausó. Oh, y sargento, el teniente Steele está preguntando por ti. ¿Podrías querer manejar eso antes de desaparecer de nuevo? Después de que Morrison se fue, el sótano erupcionó en preguntas y planificación, pero Rachel se escabulló, dejando a los otros procesar lo que habían aprendido. Tenía un último deber que realizar. El hospital estaba más quieto ahora. La mayoría de los casos críticos estabilizados encontró a Steele en una habitación privada, su marco masivo pareciendo de alguna manera disminuido por las máquinas manteniéndolo vivo. Sus ojos se abrieron mientras entraba, enfocando con esfuerzo. Cooper. Su voz era débil pero clara. Dijeron que morí 2 veces en la mesa. Que tu cirugía de campo fue lo único que me mantuvo estable lo suficiente para sobrevivir. Rachel acercó una silla a su cama. Eres duro de matar, teniente, demasiado terco para morir. Intentó una risa que se volvió tos. Sí, bien, te debo más que mi vida. Te debo una disculpa. Una real. Sus ojos, esos mismos ojos que habían ardido con desprecio solo 24 horas atrás, ahora tenían remordimiento genuino. Estaba equivocado en todo. Eres más guerrera de lo que nunca seré. No sabes eso, dijo Rachel en voz baja. Pero Steele sacudió la cabeza. Oí las comunicaciones. Ghost 71. Sé qué significa eso. ¿Qué era esa unidad? Luchó por sentarse más recto. Mi tío era operaciones especiales. Me contó historias. Dijo que los Ghosts eran lo mejor que teníamos. Dijo que perderlos era como cortarnos nuestra propia mano de espada. Encontró sus ojos. Lo siento por todo, y estoy honrado de haber servido contigo, incluso si fui demasiado estúpido para saberlo en ese momento. Rachel sintió algo aliviarse en su pecho, un nudo que no se había dado cuenta que estaba allí. Todos tenemos nuestros ghosts, teniente. El truco es aprender a vivir con ellos. Se levantó para irse, pero su mano atrapó la de ella. ¿Te veré de nuevo? Había algo casi vulnerable en su voz. Quiero decir, el equipo. Podríamos usar a alguien como tú. Ella apretó su mano gentilmente. Cuídate, Steele. Cuida al equipo. Y recuerda, la fuerza real no es sobre tamaño o fuerza o qué tan fuerte puedes gritar. Es sobre estar dispuesto a sangrar por la persona a tu lado, incluso cuando no lo merecen. Lo dejó allí, mirando tras ella con ojos llenos de preguntas que no podía responder. En 6 horas, desaparecería de nuevo, se convertiría en un ghost una vez más. Pero esta vez, no estaría sola. Esta vez, estaría cazando. El sol matutino apenas rompiendo sobre las montañas mientras Rachel estaba en la línea de vuelo, su equipo empacado, sus nuevos documentos de identidad en mano. Los operadores de la FGNE que se habían voluntariado estaban con ella, una pequeña banda de hermanos forjada en fuego y unida por secretos. Lisa estaba allí también, las placas de perro de su hermano visibles alrededor de su cuello. Entonces, ¿cómo te llamamos ahora?, preguntó Jenkins. Cooper, Ghost 71 algo más.
Rachel consideró la pregunta mientras un helicóptero negro aparecía en el horizonte. Sin marcas, sin identificación. Llámame lo que siempre he sido, dijo finalmente. Una guerrera que cumple sus promesas. El helicóptero tocó tierra y abordaron en silencio. Mientras despegaba, Rachel tomó una última mirada a Bobby Chapman al lugar donde había sido rota y renacida. Abajo, podía ver el edificio 3, sus secretos ahora parte de una red más grande de mentiras y verdad. Pero entonces algo llamó su atención. Una figura en el techo del centro de operaciones tácticas observando el helicóptero irse. La distancia era demasiado grande para distinguir rasgos, pero algo sobre la postura. Otro Ghost o uno de los traidores que Morrison había advertido. Archivó la imagen. Otra pieza de puzzle. La guerra no había terminado. Solo había cambiado campos de batalla. Mientras el helicóptero viraba hacia el sol naciente, Rachel sintió el peso de su nueva vieja identidad asentándose alrededor como armadura familiar. La médico se había ido. Ghost 71 estaba de vuelta. Y esta vez, no estaba huyendo de las sombras. Se estaba convirtiendo en ellas. La radio crepitó con charla encriptada, coordenadas y signos de llamada que oficialmente no existían. Pero una transmisión hizo que su sangre se helara. Una voz que reconoció, una que no debería haber sido posible. Ghost 71, esto es Ghost 33. Bienvenida de vuelta a la tierra de los vivos. Hemos estado esperando. La transmisión se cortó, pero las implicaciones colgaban en el aire como humo. Más Ghosts estaban allá afuera. La pregunta era, ¿amigo o enemigo? Williams, monitoreando la misma frecuencia, la miró con cejas levantadas. Ghost 33 fue reportado Kia en Twilight Hammer. Rachel asintió lentamente. Yo también. La muerte, parece, es negociable en nuestra línea de trabajo. Se volvió para enfrentar a su nuevo equipo. Estos hombres que habían elegido seguirla a las sombras. Última oportunidad para retroceder. ¿Dónde vamos? Lo que estamos por hacer, no hay vuelta de ello. Rodríguez habló por todos ellos. Tenemos tus 6. Ghost lidera el camino. El helicóptero los llevó hacia una guerra no registrada contra enemigos sin uniformes. Para Rachel Cooper, Ghost 71 se sentía como volver a casa. El tiroteo de ayer probó lo que siempre había sabido. No puedes matar lo que se rehúsa a morir. Sus dedos encontraron una nota inesperada. La emboscada fue solo el comienzo. No confíes en nadie. G-17. Ghost 17. Otro sobreviviente. Otra pieza de puzzle. El juego era más complejo de lo que incluso Morrison había revelado. Pero hoy estaba en el aire, armada y rodeada por guerreros probados. Hoy la caza comenzaba. Guerreros reales son forjados en silencio, revelados en caos y definidos por lo que hacen cuando nadie está mirando.